novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 307. Desde el fondo, 3. Joven maestro Kale. Hay un camino. Rosalind pensó en esa frase y lentamente llamó a Kale. Kale le respondió brevemente. Solo necesitamos encontrar un camino. Solo necesitaban encontrar un camino hacia la sección 7. Tenía que haber un camino para que lo usaran. Una sonrisa apareció en el rostro de Rosalind para eliminar su expresión amarga. Lentamente comenzó a hablar. He estado esperando que digas eso. Hay un camino, ¿verdad? Kale inmediatamente hizo un seguimiento con esa pregunta. Su mirada le estaba diciendo algo a Rosalind. Estoy seguro de que habrías encontrado uno. La sonrisa de Rosalind se hizo aún más grande. Por supuesto. Como se esperaba de Rosalind. Kale también comenzó a sonreír. La inteligente Rosalind y el humano están sonriendo como cuando él está charlando con el príncipe heredero. Ignoró el comentario de Raón. Simplemente acarició la espalda irregular de Raón mientras comenzaba a hablar de nuevo. Pero parece que hay un problema. Habían encontrado un camino, pero había un problema. Rosalind asintió con la cabeza y señaló hacia el suelo mientras respondía. Vayamos primero hacia abajo y luego charlemos. Sección 8 de la jungla. Estaba ubicada justo debajo de la sección 7 donde estaba ubicado el palacio, pero no mucha gente vivía en esta sección. Sin embargo, había más gente aquí hoy que nunca. SHHHH, Kale giró la cabeza después de escuchar a alguien afilando su espada. Uno de los guerreros se apoyaba en un árbol mientras afilaba su hoja. Vicioso. No era solo él. La jungla era un lugar donde había muchos árboles, así como muchas enredaderas y ramas entrelazadas por todas partes. Había pequeños caminos para que la gente caminara, pero la mayoría no eran caminos adecuados, sino que estaban cubiertos de árboles y follaje. La gente de la jungla podía atravesar fácilmente esos terrenos accidentados y los guerreros de la jungla eran los más fuertes de esa gente. Muchos guerreros desprendían una presencia viciosa mientras se apoyaban en los árboles o se sentaban en la tierra o la hierba mientras mantenían sus armas. También podía ver algunos de los animales de los guerreros que eran sus amigos y sus medios de transporte. Podía escuchar la voz invisible de Raón. Humano, todo el mundo aquí está enojado. Parecen listos para destruirlo todo. Un aura venenosa parecía provenir de muchos lugares. Kale no pudo evitar encogerse cada vez que los guerreros de la jungla de piel morena mostraban sus ojos viciosos desde las sombras de un árbol. Está por aquí. Kale giró la cabeza al oír la voz de Rosalind. Rosalind abrió la solapa de una tienda. Podía ver lo que estaba pasando dentro. Kalenim. Joven maestro Nim. Choyan y Mare saltaron. Un gran pantera negra se abalanzó y frotó su cabeza contra Kale. Era la pantera negra de Litana, Ten. ¡Ah, qué miedo! Kale acarició ligeramente la cabeza de la pantera negra Ten antes de acercarse a la persona que estaba sentada en la mesa y lo miraba con una expresión de tristeza en su rostro. Mucho tiempo sin verte, señorita Lina. Joven maestro Kale. Litana, la reina de la jungla. Parecía tan desgastada y pálida. ¿Estás bien? Escuché que te desmayaste. Lamento llamarte aquí de inmediato. Litana preguntó con una expresión de disculpa después de ver la expresión pálida de Kale. Mary, vestida de negro, se movió junto a Kale y lo observó. Choyan solo se quedó callado y se mordió los labios. Los otros líderes de la jungla tampoco pudieron decir mucho después de ver la tez pálida de Kale. Solo una existencia solitaria hablaba bastante. Pero humano, tu tez parece estar mejorando desde que hiciste esa lanza de agua. Es solo que tu fuerza está al nivel de un mosquito. Un montón, Kale ignoró a Raón y comenzó a hablar. La pregunta más importante es sobre la jungla. Eso hizo que Litana cerrara los ojos antes de volver a abrirlos. Se frotó la cara como si no pudiera ocultar su tristeza antes de empezar a hablar. Es mi culpa por llegar tarde. Su Majestad. Uno de sus subordinados la llamó, pero Litana levantó la mano y lo detuvo. Kale observó cómo sus ojos se abrían lentamente. Podía ver la ira y la magnanimidad dentro de la tristeza. Pero al menos sus ojos estaban claros. Litana comenzó a hablar.
Me dirigí a la sección 7 tan pronto como te dejé esos mensajes. Fue la llamada que había llegado justo antes de que Kale agarrase el cuello del príncipe imperial Adin. Litana explicó lo que había pasado después de eso. Pensé en enviar solo unas pocas personas a la sección 7 primero usando la teletransportación, ya que no teníamos muchos magos con nosotros, pero nuestra teletransportación fue rechazada por el destino. No, crearon un círculo mágico para evitar la teletransportación. ¿A dónde intentabas ir? Litana comenzó a fruncir el ceño. Al palacio. Kale lo entendió inmediatamente. El espía del imperio debe estar en el palacio. El imperio debe haber tomado el palacio primero. ¿Tienes idea de quién podría ser? Litana asintió con la cabeza. Lo más probable es que sea uno de los líderes de rango medio responsables de la defensa de la sección 7. No necesitaba decir nada más para que Kale entendiera el resto. Un líder de rango medio responsable de la defensa de la capital no era ni un puesto alto ni bajo. No podrían saber sobre asuntos extremadamente secretos, pero aún así podrían notar fácilmente grandes cantidades de guerreros moviéndose. Litana soltó una carcajada de incredulidad. La sección 7 cayó en manos del imperio fácilmente. Inmediatamente se había trasladado al exterior de la sección 7 después de que la teletransportación fuera rechazada. Luego vio a los golems. Vio a esos grandes monstruos que la hacían sentir incómoda. Esas cosas bloqueaban las 4 entradas a la sección 7. La vista de las puertas que estaban hechas con los árboles únicos de la jungla siendo pisoteadas y reemplazadas por esos gigantes negros le había dado a Litana un gran shock. Además, vio a los defensores de la capital muriendo en las murallas del castillo mientras eran asesinados por sus compañeros defensores de la capital. Ella había gritado inmediatamente una vez que vio eso. ¡No se resistan! Hizo que un mago usara magia de amplificación para que todos dentro de la sección 7 pudieran escuchar su voz. Se sentía emocional, pero se había mantenido racional, pero lo más importante es que sus instintos le estaban advirtiendo fuertemente. No ataquen a esos golems ni a esa nave aérea. Eso era lo que le decían sus instintos. Esta es una orden mía, Litana. No arrojen sus vidas por nada. Todos eran gente de la jungla. La jungla era un lugar donde era difícil para la gente cultivar. Necesitabas cazar y recolectar comida para sobrevivir aquí. El terreno también era difícil, ya que no había áreas planas. Los nativos y ciudadanos de la jungla tenían su propio nivel de terquedad. Por eso, incluso aquellos que no eran guerreros podrían intentar luchar contra las fuerzas del imperio. Yo, Litana. Los guerreros de la jungla pronto los salvarán. Confíen en nosotros y esperen. Litana quería evitar que la gente de la jungla muriera sin razón. Kale respondió después de escuchar todo. Esa fue una decisión sabia. Me siento así ahora también. Litana tenía una sonrisa amarga en su rostro. Había oído y visto todo lo que el imperio había hecho a través del video de Clopé y las descripciones de Rosalind. Algo similar a la maná muerta, pero aún más mortal. Cosas terribles habrían sucedido a la jungla y a nuestros ciudadanos si hubieran atacado. La desesperación negra era un problema en una llanura desolada como la que se encontraba el castillo Maple, pero sería aún peor en un lugar como la jungla, con muchas plantas y animales. Litana tocó su lanza mientras seguía hablando. También creo que sé por qué el imperio se queda dentro de la sección 7 sin moverse. Kale asintió con la cabeza. Era fácil decir por qué el imperio permanecía en la sección 7 mientras mantenía a los golems como guardianes. Es por el contenido de la batalla con el reino de Whisper. Además, Adin había resultado herido gracias a Choyan. Finalmente, su uso de la magia negra había sido revelado. No podían atacar la jungla ahora mismo cuando tenían que preocuparse por sus relaciones con los otros reinos, así como con las iglesias. Esa era probablemente la razón por la que se creó esta fortaleza. Esta era una oportunidad para la jungla. Esta era una oportunidad para que ellos dieran la vuelta a la situación. Kale se puso inmediatamente manos a la obra. ¿Dónde está el camino? Litana miró hacia Rosalind. Rosalind se acercó a la mesa junto a Litana y Kale y abrió un trozo de papel. Tuir. Era un mapa de la sección 7 y el área circundante. Rosalind puso su dedo en el mapa y comenzó a explicar.
Después de que los guerreros de la jungla salieran a patrullar muchas veces, estimamos que el rango de observación de los golems y la nave aérea era aproximadamente de este tamaño. Su dedo dibujó un círculo alrededor de toda la sección 7 y un poco fuera de ella. La vicecapitana Ilsman intervino lentamente mientras hacía eso. Entonces, ¿la única forma de llegar allí por tierra es hacerlo abiertamente? Dudó un momento antes de añadir cautelosamente. Dudaba porque el rango del enemigo era toda la sección 7. Eso significaba que sería una confrontación abierta. Sin embargo, con toda la sección 7 en manos del Imperio en este momento, hacer eso podría llevar a una situación terrible. Pero si los confrontamos abiertamente, ¿no es posible que el Imperio use ese líquido negro para evitar que nos acerquemos? ¿No tienen también las bombas de mana muerta? La jungla se volvería desolada y los guerreros no podrían acercarse. Ilsman continuó hablando. Además, los rehenes, los ciudadanos de la sección 7 también estarán en peligro. No tenían forma de saber qué haría el Imperio a esos rehenes si Litana se acercaba. Lo sé. Sanjak preguntó lentamente después de escuchar la respuesta de Rosalind. Entonces, ¿vamos a atravesar el cielo? Ilsman negó con la cabeza a Jack, quien estaba pensando en las aves esqueléticas blancas. San-Nin, el dirigible está en el cielo. Ah, cierto. Entonces, la confrontación abierta es la única opción. La expresión de Jack no se veía bien. Miró a Rosalind con preocupación antes de encogerse. Ella estaba sonriendo. Respondió a su pregunta con una voz tranquila. No. Procederemos de la manera más sigilosa posible esta vez. Su dedo presionó el centro de la sección 7. Nuestro objetivo es infiltrarnos en la sección 7 con un pequeño número de personas, destruir los golems y apuntar al dirigible. Los guerreros de la jungla en la sección 8 podrían entonces entrar y luchar contra los enemigos. Y hay una ruta para llevar a cabo esa incursión. Un nuevo dedo apareció en el mapa mientras Ilsman y Jack estaban allí, confundidos después de escuchar el plan de Rosalind. Era Kale. Su dedo dibujó una línea de norte a sur en el lugar de Rosalind. El río. Había un río donde su dedo se movía. Un río cortaba la sección 7. Ah. Kale miró a Litana y Rosalind mientras Ilsman dejaba escapar un jadeo. La razón por la que estás aquí en la sección 8 es para que puedas subir por el río y apuntar a la sección 7, ¿verdad? Ambas mujeres empezaron a sonreír. Rosalind comenzó a hablar. Es posible usar magia para subir por el río bajo el agua mientras se está en un pequeño número de personas. No iban a moverse encima del río. No iban a usar botes. De lo que estaba hablando era de moverse sigilosamente bajo el agua. Por eso tenía que ser un pequeño número de personas y, naturalmente, estas personas tenían que ser fuertes. Necesitaban ser lo suficientemente fuertes como para destruir los golems. Rosalind comenzó a hablar. Actualmente, la reina Litana, Choi Han y la señorita Mari están planeando ir. ¿Litana también? Kale se encogió por un momento antes de comprender. Litana era alguien que estaba justo por debajo de Choyan en términos de habilidad, así como una fuerte usuaria de lanza que podía seguir el ritmo de Choyan por un tiempo. Era perfecta para esta tarea. Era confiable tenerla cerca en caso de que Choyan volviera a ser embrujado. Yo dirigiré la operación desde la retaguardia. Y Rosalind los apoyaría desde aquí. Pero hay un problema. Rosalind finalmente llegó al problema que tenían con este plan. Es la purificación. Podrían destruir los golems. Pero el problema venía después de eso. El núcleo del golem. La señorita Mary dice que puede purificarlos, pero me será difícil hacerlo sola. El problema es que tenemos que deshacernos de ellos extremadamente rápido, pero no podemos pedirle al joven maestro Kale que lo haga. Ya sabes por qué, ¿verdad? Kale asintió con la cabeza. No podemos dejar que el bosque se incendie. La jungla. Kale no podía usar su fuego de destrucción aquí dada la topografía. Podría fácilmente llevar a que los árboles y los edificios se incendiaran y dañaran a los ciudadanos inocentes. Además, un rayo de fuego no era lo suficientemente sigiloso para una incursión. Rosalind siguió hablando. Correcto. El otro problema es la maná muerta restante incluso si la señorita Mary purifica el líquido negro.
La señorita Mary dijo que sería difícil deshacerse de ella rápidamente de una vez. Mary intervino en este momento. No he intentado purificarla, así que aunque sé que puedo hacerlo, no puedo estar seguro de cuánto tiempo tardará. La purificación y la absorción de maná muerto. Era demasiado para que Mary lo manejara sola cuando el tiempo era esencial. ¿Es lo que te preocupa? Kale preguntó y la reina Litana asintió con la cabeza. Sí, esa es la preocupación. Sin embargo, Rosalind preguntó en lugar de asentir con la cabeza. Joven maestro Kale, tú lo tienes, ¿verdad? Tienes una solución. Rosalind lo había visto. Vio que Kale estaba sonriendo. Kale asintió con la cabeza. La voz de Raon apareció en la mente de Kale en ese momento. «Están aquí». Era lo que Kale le había pedido a Alberu antes de ir a la jungla. Una luz brilló dentro de la tienda. Era la luz de la magia de teletransportación. Kale se giró después de sentir que alguien le tiraba de la manga. Vio una túnica negra. Era Mary. Kale parecía haber adivinado lo que estaba pensando mientras le sonreía y se acercaba al círculo mágico de teletransportación. Recordó lo que le pidió a Alberu que hiciera. Su Alteza, Mary, no puede hacerlo sola. No podía usar el fuego de la destrucción. No había forma de que Kale no hubiera pensado en esto de antemano. Por eso se sintió aliviado al descubrir que Mary había ido a la jungla antes de darse cuenta de lo que más se necesitaba. Kale miró a la persona al frente del grupo que acababa de teletransportarse y comenzó a hablar. Asha, mucho tiempo sin verte. La elfa oscura, Taza. Tenía una sonrisa refrescante en su rostro. Las elfas oscuras, que eran más oscuras que la gente de la jungla y tenían piel del color de perlas negras, habían aparecido. Los que estaban aquí eran todos guerreros elfos oscuros de grado superior. Todos los demás, aparte de Taza, tenían ropa que cubría su piel, dejando visibles solo sus penetrantes ojos. Solo se veían sus ojos, pero la presión que emanaba de ellos era fuerte. Nigromantes y elfos oscuros. Desesperación negra y maná muerto. Eran personas que podían encargarse de ambos problemas. Eran extremadamente necesarios para la jungla, no para el futuro. Realmente ha pasado mucho tiempo, joven maestro Kale. Taza extendió la mano para estrecharla la de Kale. Como esperada. Rosalind se dio cuenta de lo que Kale estaba pensando y asintió con la cabeza. Litana y los líderes de la jungla se quedaron boquiabiertos al ver al equipo de elfos oscuros y no pudieron ocultar su alegría. Se habían dado cuenta del plan de Kale también. Sin embargo, una persona. ¿Joven maestro Kale? Rosalind pudo ver que Kale estaba rígido. Era Kale. Estaba rígido mientras miraba al equipo de elfos oscuros. Sus pupilas temblaban. ¡Humano! Podía oír a Raon y sentir cómo Raon lo sacudía. Sin embargo, ese no era el problema. Kale pudo ver a un hombre de cabello castaño dentro del grupo de elfos oscuros que tenía un tono de piel ligeramente más claro que el resto y también tenía todo debajo de sus ojos cubierto por ropa. ¿Qué? ¿Por qué está aquí? Kale recordó lo que esa persona había dicho. Contáctame en la jungla. Nos vemos allí. ¿Lo decía en serio cuando dijo que nos veríamos aquí? Tú. El hombre detrás de Taza se acercó y puso su mano sobre el hombro de Kale mientras Kale comenzaba a hablar conmocionado. Habló con una voz extremadamente baja para evitar que la gente reconociera su voz normal. Mucho tiempo sin verte, hermanito. Alberu Cosman, ¿por qué demonios estás aquí? Kale se quedó sin palabras. Cabello rubio y ojos azules. Aquellos que solo conocían la apariencia falsa de Alberu nunca podrían decir que esta era la verdadera apariencia del cuarto elfo oscuro Alberu. Estaba lejos de su habitual yo majestuoso. Además, era aún más difícil de decir ya que tenía la cara cubierta, excepto por sus ojos. Solo Kale y Raon, que habían visto esta apariencia antes, lo reconocieron. Kale estaba atónito. ¿Por qué la persona que dijo que iba a hacer una declaración esta noche está aquí? No, ¿es siquiera aceptable que él esté aquí? ¿En esta forma? ¿Qué pasa con el reino Rohan? Kale apartó la mano que estaba sobre su hombro conmocionado. Respondió sin rodeos mientras seguía el juego de la historia de Alberu. Hyung, ¿no tienes trabajo que hacer? Los ojos marrones que se veían en el rostro cubierto se curvaron como lunas crecientes. Un saludo a todos los que están viendo esto en pijamas a las 3 de la tarde.
Capítulo 308, desde el fondo, 4. ¿Por qué estás sonriendo? Kale contuvo un suspiro ante Alberu, quien simplemente sonrió sin responder mientras comenzaba a hablar. Señorita Lina. Ah, ¿sí? La reina Litana se encogió antes de responder. Estaba mirando a Kale y a este elfo oscuro que se llamaban Hermano Pequeño y Jung con curiosidad. No era solo ella. Sanjak, Ilsman e incluso Rosalind estaban sintiendo lo mismo. Rosalind parecía tener más preguntas que todos. En primer lugar, este elfo oscuro tenía un tono de piel que parecía estar entre el color marrón de la gente de la jungla del sur y los elfos oscuros normales. Tenía curiosidad por saber quién era esta persona. Esto era especialmente cierto dado que el hecho de que estuviera con Tasa y Kale significaba que era alguien en quien podían confiar para esta operación. Sin embargo, todos se dieron cuenta de que no tenían tiempo de tener curiosidad por esto ahora después de escuchar la declaración de Kale. ¿Puedes explicarle el resto de la operación a la señorita Tasha aquí? Ella es la representante de los elfos oscuros. Claro, lo haré. ¿Han determinado cuándo comenzaremos la operación? ¿Cuándo se dirigirían a la sección 7? Litana sonrió ante esa pregunta. Esta noche. Planeamos comenzar de inmediato después de que el príncipe heredero Alberu haga su declaración. Kale miró hacia Alberu antes de asentir con la cabeza. Parece un buen momento para hacerlo. Era el momento perfecto para hacerlo. Muchos reinos, incluido el reino Breck, iban a unirse al reino Rohan en el centro para revelar la reaparición de la magia negra y su objetivo de destruirla. Eso naturalmente causará caos dentro del imperio, afectando también a las fuerzas del imperio en la sección 7. Entonces, por favor, habla con la señorita Tasha por ahora. Me iré primero, ya que tengo que ir a algún lado. Ah, claro. Litana asintió con la cabeza sin dudar al entender de inmediato a dónde tenía que ir Kale. Kale comenzó a hablar mientras salía de la tienda. Choi-han. Sí, Kalenim. Kale luego dudó antes de agregar. Hyung, tú también ven. Claro, hermanito. ¡Ah, qué molesto! Kale salió con solo ellos dos. ¡Humano! ¡Humano! Es difícil reconocer al príncipe heredero así. Por supuesto lo reconocí porque soy grandioso y poderoso. Raon estaba naturalmente con él también. Kale volvió la cabeza hacia Choyan, quien lo siguió. Choyan estaba mirando a Alberu con una expresión extraña en su rostro. Luego murmuró para sí mismo con una expresión confusa. Esta persona me parece familiar. La voz extremadamente baja respondió. ¿Qué pasa? ¿Quieres ser mi hermano pequeño también? El elfo oscuro, ligeramente más claro, sonrió tranquilamente y preguntó, haciendo que Choyan frunciera el ceño inmediatamente. Luego sacudió la cabeza de lado a lado. ¿Te has disfrazado, Su Alteza? Estaba siendo respetuoso ahora. Es bastante inteligente. Alberu no podía ocultar su interés por Choyan, que siempre iba detrás de Kale. Aunque estaba siendo eclipsado por Kale, Alberu pensaba que Choyan era más fuerte que Kale y bastante inteligente. Aunque cree que esta apariencia es solo un disfraz. ¿Cómo podía Choyan saber que la apariencia habitual de Alberu era un disfraz cuando incluso una maga tan increíble como Rosalind no tenía idea? De hecho, el hecho de que Choyan se diera cuenta de que era él y pensara que esto era un disfraz ya era bastante impresionante. Al mismo tiempo, eso hace que ese bastardo sea aún más increíble. Alberu comenzó a sonreír de nuevo mientras miraba a Kale, quien se dio cuenta de la verdad desde la primera vez que se conocieron. Por supuesto, Kale estaba mirando a Alberu con una expresión que parecía decir, ¿quieres que tu secreto se revele corriendo como un idiota así? Alberu simplemente se encogió de hombros ante la mirada de Kale. Se acercó casualmente a Choyan y le puso una mano en el hombro mientras preguntaba. ¿No soy guapo así también? ¡Aigo! ¡Qué lío! Kale simplemente apartó la mirada y comenzó a hablar. Lleva el camino. Sí, Kalenim. Choyan se apartó de Alberu y comenzó a caminar. Kale miró hacia atrás con una expresión en blanco mientras Alberu los miraba a los dos conmocionado. Hyun, ¿no vienes? Sonaba bastante molesto y frustrado. Alberu se rió de Kale, a quien no podía decir si estaba siendo serio o simplemente actuando, y lo siguió. Pero, ¿por qué estás aquí? Alberu respondió a la pregunta de Kale. Pensé que también debería experimentarlo yo mismo. ¿Experimentar qué? La mirada de Alberu se dirigió hacia el cielo. Podía ver algo de pie en la distancia por encima de los árboles.
Eran los golems. No podía saberlo todo con solo ver el video. El aura de la gente en el campo de batalla, la fuerza y la maldad del enemigo. No podía decir nada de eso a través de un simple video. Necesitaba verlo en persona para poder decirlo. Podía sentirlo a través del aire. Podía sentir el nerviosismo sofocante, así como la urgencia en los corazones de los guerreros y soldados. Alberu sonrió antes de responder. No te preocupes. Volveré antes de la noche. No tendría tiempo de venir incluso si quisiera empezar esta noche. Kale entró en una tienda de campaña. El exterior de la tienda estaba cubierto con la magia de Rosalind para que nadie pudiera entrar o salir sin permiso. Era un espacio que se hizo para encarcelar a una sola persona. Kale caminó hacia esa persona. Solo la lámpara iluminó la tienda una vez que la solapa de la tienda se cerró para que ni siquiera un solo rayo de luz pudiera entrar. No esperaba verte así, vicemaestra de torre. Kale se sentó frente a la persona atada. MMPH, MMPH. La vicemaestra de torre retorció sus extremidades atadas e intentó gritar a través de su boca tapada, pero no salió nada. Kale simplemente observó en silencio a la vicemaestra de torre Metelona. Solo estaba mirando sus ojos. Metelona dejó de resistirse después de ver la mirada de Kale que solo estaba mirando sus ojos. Ta. Ta. Kale comenzó a golpear el reposabrazos de la silla. Metelona frunció el ceño mientras miraba a Choyan, que estaba de pie detrás de Kale. Ah. Recordó cómo Adin había gritado y la sangre había salido disparada de su pecho antes de que este hombre corriera hacia ella cubierto de la sangre de Adin y comenzara a ahogarse. Choyan era el hombre que había hecho eso. Ella evitó la mirada inexpresiva de Choyan y se giró hacia un lado. Podía ver a un elfo oscuro de pie allí. Metelona se mordió los labios. Nunca diré nada. Se había decidido así. Fue en ese momento. ¿Ya terminaste de mirar a todos? Escuchó una voz que reía. Metelona se encogió y volvió la cabeza solo para ver a Kale sonriendo mientras la miraba. Kale pensó que era la decisión correcta para que Choyan y Rosalind se mudaran a la selva con Metelona. Si la hubieran dejado en el reino Wipe, entonces los líderes de los respectivos reinos que se estaban reuniendo allí querrían verla, lo que dificultaría que Kale tuviera tiempo para lidiar con ella. Eso se debía a que Kale no tenía tiempo para jugar a la política sobre quién debería poder hablar con ella primero. Metelona, ¿qué debería preguntarte? Metelona estaba lista para no decir nada, incluso si eso significaba que moriría. Toc, toc. Kale dejó de golpear el reposabrazos y comenzó a hablar. Metelona, vas a morir. La vicemaestra de la torre se encogió mientras su cuerpo comenzaba a temblar, pero no dijo nada. Estaba preparada para la muerte. Sin embargo, sentía que algo andaba mal. Estaba demasiado relajado. El otro lado no parecía querer interrogarla. El comportamiento de Kale en Ituse era demasiado tranquilo. Continuó con voz tranquila. Es porque eres inútil. ¿Qué? Vicemaestra de la torre. Kale estaba diciendo que la segunda al mando de la torre de la campana de los alquimistas, uno de los 5 mejores jugadores de poder del imperio, era inútil. Kale escuchó la voz de Raón en su mente en el momento en que la mente de Metelona se volvió caótica. Viene. Kale había estado esperando. Nuestro abuelo viene. Una luz dorada blanca apareció en el aire vacío dentro de la tienda oscura. La luz pronto desapareció y alguien apareció. Eruaben. El actual dragón mayor en los continentes oriental y occidental. Los ojos dorados blancos de ese dragón fruncieron el ceño mientras miraba hacia Kale. Luego pasó junto a Choyan y Alberu y se dirigió hacia la vicemaestra de la torre de la campana de los alquimistas. MMPH. MMPH, MMPH. El cuerpo de Metelona temblaba. Sus ojos estaban tan llenos de shock que no sabía qué hacer. El antiguo dragón Eruaben, ese dragón y Kale en Ituse. Era una combinación que nunca hubiera podido esperar. Sintió miedo al mismo tiempo. Polvo dorado blanco flotaba alrededor de Eruaben. Un aura más fuerte salió del dragón a medida que esas partículas de polvo se volvían más y más brillantes. No era miedo al dragón. Simplemente estaba enojado. Erohabenim. Sin embargo, había alguien que rompió esa ira dentro del silencio.
Kale miró al antiguo dragón y preguntó casualmente como siempre lo hacía. ¿Quién es? ¿Quién es? Eruaben había oído hablar del maestro de la torre por Raón. Kale le estaba preguntando al sabio dragón antiguo que había vivido durante casi 1.000 años. ¿Quién es el maestro de la torre? ¿Qué tipo de ser crees que es? Eruaben cerró lentamente los ojos antes de abrirlos de nuevo. Golem. Magia negra. Onte que el maestro de la torre estaba controlando. Además, alguien que parecía saber sobre la caída de los nigromantes. Finalmente, alguien con habilidades de magia negra al nivel de la magia de Raón. Abrió la boca para hablar. Un mago negro. No había terminado. Y probablemente alguien que ha evitado la muerte. Alguien que ha evitado la muerte o ha ido en contra de las leyes de la muerte y ha elegido un camino diferente. Lich. Un ser que arrojó su cuerpo humano y colocó su alma en un orbe llamado el vaso de la vida y vivió como un esqueleto. Podrían vivir para siempre a menos que su vaso de la vida se rompiera. ¿Estoy en lo cierto? Eruaben miró hacia Metelona y preguntó. Sin embargo, su expresión parecía segura como si no necesitara una respuesta. ¿Por qué? No sabía cuán fuerte era la estrella blanca, sin embargo, tenía sentido si tenía un Lich como subordinado. La estrella blanca necesitaba tener a alguien tan fuerte como un Lich como subordinado. Esa es la única forma en que pudo haber matado dragones. No uno, sino muchos dragones. Eruaben comenzó a fruncir el ceño. La vicemaestra de la torre no pudo hacer contacto visual con él. Eruaben comenzó a hablar con Kale a continuación. Yo también participaré en esta operación. Pudo ver a Kale encogerse, pero no tenía pensado cambiar de opinión. Seres que iban en contra de las leyes de la naturaleza seguían apareciendo. Un falso matadragones, una quimera mitad dragón, gárgolas. El problema era que la mayoría de estas existencias eran el resultado del dolor y el sufrimiento. ¿Cómo podía simplemente dejar que esto sucediera? De todos modos, no me queda mucho tiempo de vida. Podría terminar todas estas cosas como mi último acto. Eruaben comenzó a pensar en el invisible Raón, Kale, los otros jóvenes, así como en su amigo muerto Lien, y tomó una decisión. Aunque tenga que morir, ¿no debería morir después de hacer que este sea un mundo mejor? Después de todo, soy su abuelo. Necesitaba hacer al menos eso como el abuelo de este pequeño maleducado. Continuó hablando para evitar que Kale dijera algo. Por supuesto, no deseo ser visible. Todos ustedes han hecho todo hasta ahora, así que esto es algo que debe quedar registrado en la historia humana para todos ustedes. ¿Entendido? Kale no sabía cómo lidiar con la expresión seria de Eruaben. No se podía evitar. ¡Qué genial! De todos modos, planeaba pedir ayuda a Eruaben, así que era genial que Eruaben lo hubiera mencionado primero. Eruaben luego habló en la mente de Kale para que nadie más pudiera escuchar. Pero no puedo purificar esos objetos de magia negra. Tenlo en cuenta. Sí, señor, por supuesto. Todo lo que tiene que hacer es usar su magia para partir la torre del reloj por la mitad, o usar ese poderoso atributo suyo para convertirlo todo en polvo o arena. Kale tuvo que luchar para no decir eso en voz alta, así que solo asintió con la cabeza. Eruaben se sintió amargado al ver al bastardo pálido asentir con la cabeza y sonreír después de escuchar que no podía purificar la magia negra. Los dragones eran fuertes, pero no eran omnipotentes. Esa era parte de las leyes de la naturaleza. Nada en el mundo era omnipotente. Eruaben pudo ver a Kale aplaudir una vez mientras pensaba en las leyes de la naturaleza de nuevo y creó su objetivo para el resto de su vida. Muy bien. Este es el final. Eruaben miró hacia el vicemaestro de la torre con una expresión confusa. ¿No vas a interrogarla? ¿Por qué lo haría? No necesito hacerlo. ¿No necesitas hacerlo? Kale asintió con la cabeza. En absoluto. Más o menos hemos descubierto la identidad del maestro de la torre. Solo necesitamos destruir la torre del reloj de los alquimistas y la familia imperial como estaba planeado. ¿Por qué iba a perder mi tiempo con esta vicemaestra de la torre? Ya ha decidido morir sin decir nada. Algo es raro.
El Kale que Eroaben conocía no lo dejaría pasar tan fácilmente. Kale miró a Metelona con una mirada contemplativa. Metelona era la más ansiosa aquí en este momento. ¿Simplemente voy a morir así? ¿Es esto el final? Le pareció extraña esta situación, aunque se había preparado para morir. De repente sintió escalofríos en la espalda. ¿Qué es esto? Una fuerza invisible estaba empezando a reprimirla. Era algo que le daba escalofríos. Era diferente a un dragón. Era diferente a la fuerza que sintió cuando el dragón estaba enojado. Esta era una fuerza más profunda y persistente. También había un aura de dominio. Se parecía al miedo al dragón. Escuchó la voz de alguien mientras su cuerpo se congelaba por esa aura. ¿Qué tipo de muerte dolorosa debería darte? ¿Qué? Era la voz de Kale. Ella podía ver los ojos fríos pero tranquilos de Kale. Las comisuras de sus labios se estaban curvando hacia arriba. Parecía una persona sin emociones. Parecía el príncipe imperial Adin. Metelona de repente no pudo respirar una vez que las comisuras de los labios de Kale se curvaron hacia arriba. Respirando con dificultad. No hay ninguna mano. No hay ninguna mano que me esté ahogando. Sin embargo, no podía respirar, como si algo la estuviera ahogando. Esa presión que la estaba ahogando venía de Kelhanaras. ¡Oh! El cuerpo de la maestra de la torre vice comenzó a temblar y ella empezó a gemir. Tuvo que encogerse y gemir para poder respirar y sobrevivir. Esta presión y aura. Miedo al dragón. Era similar al miedo al dragón, pero diferente. ¿Qué es este poder? ¿Es realmente humano? Este era alguien con múltiples poderes antiguos. También tenía un aura que estaba al nivel del miedo al dragón. Las pupilas de Metelona comenzaron a temblar mientras miraba a Kale. El aura dominante. Kale la había activado a su máximo nivel mientras miraba solo hacia la maestra de la torre vice. Metelona sintió como si estuviera parada frente a un tsunami gigante sola. Luego escuchó a Kale hablar de nuevo. No, Metelona. ¿Dijeron que los magos negros odian el dolor? Esa era la verdad. Tenían que enfrentarse al dolor de la mana muerta para convertirse en un mago negro. Eso había sido terrible. Debería encontrar una manera de hacerte sentir un dolor similar al que sentiste por la mana muerta para que mueras una muerte dolorosa. Las pupilas de la maestra de la torre vice continuaron temblando. Estaban temblando aún más frenéticamente ahora. Sus ojos, que se habían puesto inyectados en sangre por la presión sofocante, vagaban sin rumbo por el aire vacío. A diferencia de los magos negros podían alcanzar el nivel medio de magia negra una vez que absorbían mana muerta. Entonces, no sienten ningún dolor incluso cuando mueren. Por eso estaba preparada para morir. Sabía que no sería doloroso. Por supuesto, había un precio que pagar por eso, pero al menos la muerte no sería dolorosa. ¿Pero él quiere que experimente de nuevo ese terrible dolor de la mana muerta? Ella había pensado que Kelhanaras era una persona buena y valiente. Sin embargo, las declaraciones que salían de su boca no eran buenas. Estaba hablando como Adin. Estaba hablando de manera relajada mientras sonreía. Usó la racionalidad para llevar a sus enemigos a una esquina. Luego recordó cómo Kale había sido el que había agarrado a Adin por el cuello. Kale también fue el que había cargado hacia Onte. ¿O debería ser que el santo del dios Sol use sus poderes divinos? Probablemente sentirás dolor por primera vez en mucho tiempo. ¿No estás de acuerdo? Se dio cuenta de algo en ese momento. No, la maestra de la torre vice, que no podía pensar correctamente debido a la presión abrumadora, había cometido un error. La hizo creer todo lo que él estaba diciendo. Maestra de la torre vice. Veo. Esta persona. Kale Imituse, él. Quiero matarte, pero no sé cómo debería hacerlo. Él no me necesita porque de todos modos estaba planeando matarme. La cara y el cuerpo de la maestra de la torre vice estaban llenos de sudor. Todo su cuerpo estaba temblando. Se imaginó a sí misma sufriendo dolor hasta que murió. Podía ver a Kale hablando con una expresión estoica frente a ella. Está bien, habla si quieres morir pacíficamente. Kale se agachó frente a Metelona y la miró a los ojos. Él no necesitaba a Metelona. No había forma de que ese fuera el caso.
Él la necesitaba desesperadamente. Ella tenía información que él podía usar. Por eso Kale estaba fingiendo ser Adin y usó el aura dominante. ¿Cómo podía sacudir a la maestra de la Torre Vice, que era una jugadora clave en la matanza de un montón de personas para crear la desesperación negra y los golems? Había algo que quería preguntar. Solo tenía curiosidad por una cosa. No podía armar las piezas del rompecabezas sin importar cuánto lo pensara. Magia negra. ¿Por qué esa existencia que debería permanecer oculta? ¿Por qué la disfrazaste como alquimia y la ocultaste dentro del imperio? ¿Por qué se colocaron en el centro del continente occidental? ¿Qué estaban buscando? ¿Cuál era la razón? ¿Estaban tratando de tragarse el imperio? Si es así, ¿por qué mantenían vivo a Adin? Maestra de la Torre Vice. La maestra de la Torre Vice abrió inconscientemente la boca. La tela que le cubría la boca se cayó en ese momento. La maestra de la Torre Vice dijo algo una vez que esa tela salió de la mano de Kale y cayó al suelo. Div. ¿Div? La maestra de la Torre Vice continuó hablando con urgencia mientras Kale la miraba fijamente. Un objeto divino. Ah, Kale entendió de inmediato. Un objeto divino. Un objeto de un dios. La maestra de la Torre Vice estaba siendo suprimida por el aura dominante y sentía miedo mientras continuaba hablando. No quería una muerte dolorosa. Odiaba la mana muerta aún más. Ya había pasado por ese dolor una vez. También había visto morir a muchos esclavos experimentales envenenados por la mana muerta. No quería morir como esos esclavos experimentales. No había razón para que ella muriera así. Esa fue la razón por la que continuó hablando con urgencia. Necesitábamos encontrar el objeto divino del dios Sol. Por eso fuimos al imperio. oh, Kale dejó escapar un jadeo. Pensó en la bolsa de bolsillo espacial dentro de su bolsillo interior. Si es el objeto divino del dios Sol. entonces ya lo tengo. Kale olvidó que estaba en medio de amenazar a alguien y comenzó a sonreír ante esta nueva pista. Sin embargo, esa sonrisa se parecía a la sonrisa de un diablo para la maestra de la Torre Vice. Capítulo 309, desde el fondo, 5. ¿Para qué necesitaban el objeto divino del dios Sol? Kale le hizo otra pregunta. Podía ver a la maestra de la Torre Vice metelona temblando de miedo mientras sacudía la cabeza. Yo no sé nada de eso, señor. El maestro de la Torre Nin dijo que lo ha estado buscando durante mucho tiempo porque lo necesita. Metelona se encogió en medio de su respuesta después de ver la mirada fría de Kale antes de continuar hablando rápidamente con desesperación. No estoy completamente segura, pero recuerdo que el maestro de la torre dijo una vez que las luces reales necesitaban desaparecer. ¿Luces reales? Kale pensó en el objeto divino del dios Sol que tenía consigo. La condena del Sol. ¿Ese espejo de bolsillo era realmente la luz real? Sin embargo, Kale había escuchado claramente a la maestra de la Torre Vice. Se acercó un poco más a ella y preguntó con calma. ¿Luces? No una, sino varias luces. Metelona asintió con la cabeza. Kale comenzó a fruncir el ceño de nuevo ante su respuesta. Sí, señor. El objeto divino y las personas a las que el dios Sol otorgó su poder. La condena del Sol y el semisanto Jack. Kale comenzó a fruncir el ceño mientras las piezas que tenía iban encajando una por una para que pudiera evitar dejar escapar un jadeo. Sentía que iba a empezar a reír si no lo hacía. Sin embargo, había una sola persona en esta tienda que se asustó por ese ceño fruncido. La maestra de la Torre Vice continuó hablando rápidamente. Por eso capturamos al santo y a la doncella santa para averiguar la ubicación del objeto divino. Desafortunadamente, no pudimos capturarlos porque ambos terminaron escapando. Por supuesto, comandante Kale Nim, usted logró obtener al santo Jack. Espera un poco. Kale detuvo a Metelona. ¿El santo y la doncella santa? ¿Son los dos? Pero uno de ellos es solo un semisanto con poderes curativos, mientras que el otro es un falso sin ninguna habilidad divina, ¿no? Fue en ese momento. ¡Ah! Alguien soltó un jadeo. Kale giró la cabeza. Era el príncipe heredero Alberu.
Empezó a hablar tan pronto como hizo contacto visual con Kale. Continuó hablando con esa voz extremadamente baja. Sé algo sobre el dios Sol. Era porque él era un cuarto elfo oscuro. También era porque él era el príncipe heredero de la familia real Crossman que se decía que había recibido las bendiciones del dios Sol. Sabía bastante sobre los principios del dios Sol que era a la vez su enemigo y la fuente de bendición para su familia. Pero sabía más sobre el dios Sol como elfo oscuro. La iglesia del dios Sol era el mayor enemigo para los elfos oscuros a evitar. El dios Sol siempre dijo que derrotara la oscuridad. La iglesia es más adecuada como una enfocada en cruzadas en lugar de curación. Esa fue la razón por la que el dios Sol siempre les dijo a sus creyentes que derrotaran las formas de vida con el atributo de oscuridad. También dividió su poder a los niños que podían seguir su voluntad. Kale se encogió. Tal vez. En ese caso, las posibilidades de que el objeto divino del dios Sol sea un arma son muy altas. Los gemelos del dios Sol. Estaba el medio santo que no podía manejar ninguna arma y solo tenía poderes divinos. Luego estaba Hannah que no tenía ningún poder divino pero tenía el talento para convertirse en una maestra de la espada. Uno tenía el poder del dios Sol, mientras que el otro tenía el talento para convertirse en un guerrero. Kale inconscientemente soltó una risa. Pensó en el espejo compacto en su bolsillo. Sí, condenación es más adecuado para un arma. Kale finalmente se dio cuenta. Ambos son reales. Hannah y Jack. Ambos gemelos habían sido reales desde el principio. Y el maestro de la torre, el Lich, intentó deshacerse del objeto divino y los gemelos del dios Sol. La imagen se dibujó en su cabeza. Kale se puso de pie. No había nada más que discutir con Metelona. Asintió con la cabeza al antiguo dragón Eroaven, quien le indicó con los ojos que se quedaría aquí un poco más antes de hacerle una última pregunta a Metelona. ¿Sabes sobre los planes para la jungla? La vicemaestra de la torre se encogió y compartió lo que sabía. Se centró en conquistar la jungla. La situación actual con la jungla es diferente del plan original del imperio. Era probable que el príncipe imperial o el maestro de la torre regresaran a la capital y dieran una nueva orden a las fuerzas del imperio en la jungla. Eso, yo era responsable del reino Wipe mientras que el maestro de la torre y su alteza tomaron el control personal de los asuntos relacionados con la jungla. Sé un poco sobre la operación, pero no sobre ningún detalle específico. La vicemaestra de la torre pudo ver a Kale asentir con la cabeza y darse la vuelta después de escuchar su respuesta. Jadeo. Sintió que la presión desaparecía mientras lo hacía, permitiéndole respirar de nuevo. Had. Metelona claramente se dio cuenta de su situación y sintió miedo al ver a Kale salir de la tienda con el elfo oscuro y Choyan, aunque ya no sintiera esa presión sofocante. Por otro lado, Kale se dirigió al borde de la sección 8 con los demás. Podía ver un gran número de guerreros de pie allí mientras miraban fijamente a los golems. Dijeron que podríamos ser notados por el imperio si nos acercamos más a la sección 7. Kale asintió con la cabeza al informe de Choyan y se volvió hacia Alberu. ¿Es esto suficiente? Tu tono conmigo empeora cada vez más. Maldito potro. Alberu dejó que el irrespeto de Kale pasara de largo mientras saltaba a un árbol y observaba a un golem. Kale observó a Alberu que trepaba ese árbol tan fácilmente con una expresión extraña. Realmente es como un elfo oscuro. Parecía un elfo mientras hacía algo que Kale sabía que no podía hacer. Supongo que puedo usarlo para la batalla en el futuro. Kale, que estaba pensando algo que cualquier otra persona consideraría extremadamente irrespetuoso, hizo contacto visual con Alberu. ¿Qué pasa? Kale, tú. ¿Cómo demonios destruiste eso? Alberu pudo ver a Kale sonriendo con picardía ante su pregunta. Eso le hizo recordar lo que su tía, la elfa oscura Tasa, le había dicho antes. La desesperación negra. No pensé que esa cosa terrible volviera a aparecer en el mundo. Se dice que podemos purificarla, pero no estoy segura porque nunca lo he hecho yo misma, ya que solo está registrado en nuestra historia. Tasa había dudado antes de mirar a Alberu y continuar. ¿El joven maestro Kale realmente purificó eso junto con la mana muerta? ¿Es algo que un humano puede hacer? Tasa estaba seria mientras hacía esa pregunta. Alberu también recordó lo que algunos nobles le habían dicho antes de venir aquí.
Todo sobre el imperio y la magia negra se les había revelado antes de que Alberu hiciera la declaración. Su Alteza, ¿no le está poniendo demasiadas responsabilidades al comandante Kale Genitus? Si es como usted dice, y el joven maestro Kale realmente lo reveló todo y está actualmente luchando en la vanguardia de esa guerra, entonces está bien dejarlo solo para que haga todo eso. Los nobles del reino Rohan finalmente pudieron ver que el flujo de la guerra estaba cambiando debido a Kale junto con los cimientos del continente. Esto fue especialmente cierto para lo que escucharon sobre cómo Kale había descubierto que era magia negra y comenzó a responder a ella. Todo parecía casi imposible de creer. Esa era la razón por la que el número de nobles preocupados estaba creciendo. Era su recelo por algo especial que Kale tenía y uno no podía evitar tener miedo de algo que era extremadamente abrumador. El príncipe heredero miró al golem mientras todo lo que Taza y los nobles habían dicho flotaba en su mente. ¿Él se deshizo de eso solo? Él sabía sobre los terribles poderes del golem debido a su identidad como elfo oscuro. Solo podía decir una cosa hacia Kale que se había enfrentado a estos monstruos. ¡Estúpido idiota! ¿Qué? Kale no pudo evitar preguntar. ¿Qué diablos? Sin embargo, Raón intervino en ese momento también. El dragón invisible que había estado callado estaba hablando de nuevo. El príncipe heredero tiene razón. ¿Qué? ¡Eres un maldito idiota! Disculpe. Era un combo de 2 golpes. Kale tenía una expresión desconcertada en su rostro, pero el príncipe heredero estaba hablando en serio. ¿Cuál era la cosa que la gente que quería poder valoraba más que nada? Eran sus vidas. Querían vivir una vida larga en el poder. El príncipe heredero compartió sus sentimientos honestos con el pálido Kale. Es el más loco de todos. Disculpe, Hyung. Alberu simplemente ignoró a Kale y se dio la vuelta. Choi Han, Sí, señor. has sufrido bastante. Muchas gracias. Choyan inclinó respetuosamente la cabeza. ¿Qué diablos? ¿Qué clase de conversación están teniendo sin mí? Kale los miró con una expresión de shock, pero Alberu saltó del árbol y le dio una palmada en el hombro a Kale mientras continuaba. Trabaja duro. De lo contrario, te convertiré en primer ministro o en el presidente de la reunión de nobles. Qué cosas tan terribles para decir. Su vida como un holgazán en sus 30s y 50s se convertiría en polvo si se convertía en el primer ministro. Y tendría que trabajar hasta que muriera de viejo si se convertía en el presidente. ¿Cómo puede haber un príncipe tan malvado? Kale miró al príncipe heredero como si estuviera listo para gritar en silencio. Sin embargo, Alberu siguió hablando como si entendiera lo que Kale estaba pensando. Sin embargo, hermanito, te prometo por mi nombre que te dejaré vivir tu vida como un holgazán si completas todo con éxito. Hyung, realmente sabes cómo decir algo tan fuerte y sabio como el sol en el cielo. Alberu sacudió la cabeza después de escuchar a Kale recurrir inmediatamente a la adulación. Recordó la pregunta de uno de sus subordinados. Su Alteza, ¿no teme la fuerza del comandante Kale Nituse? ¿Por qué debería hacerlo? Las comisuras de los labios de Alberu que estaban cubiertas por la tela estaban subiendo. Él no era ese tipo de persona. Parece que tengo que volver ahora. Alberu añadió tranquilamente después de ver a Kale mirándolo. Necesito dar un puñetazo también. Viaja con seguridad, supongo. Hablas como un potro borracho. Alberu sacudió la cabeza y usó magia de teletransportación para dirigirse a donde originalmente necesitaba ir. Se dirigía al castillo maple del reino Wipe. Esta noche. La declaración de Alberu y los respectivos líderes de los otros reinos sacudiría el continente occidental esta noche. Era una noche oscura. Ni la luz de la luna ni la luz de las estrellas podían atravesar los árboles de la jungla. Se podía oír la voz de una persona a través de un pequeño dispositivo de comunicación de video. El reino Rohan, el reino Brek, el reino Wipe y los 3 reinos del norte declaran que la magia negra ha resurgido en el continente occidental y que haremos todo lo posible para destruirla una vez más. Kale apagó el dispositivo de comunicación de video tan pronto como Alberu terminó de hablar. La voz de Raón se podía escuchar en la mente de Kale. Humano, ¿es nuestro turno ahora? Miró a su alrededor. No vio a muchos guerreros. Solo vio a Taza, a unos pocos elfos oscuros que eran tan oscuros como la noche, a Rosalind, a la reina Litana, a Choyan, a Eroaben y a Mare.
Saa, Kale comenzó a hablar mientras el río que cortaba la jungla estaba a su lado. Empecemos. Fue en ese momento. Los elfos oscuros y Litana se volvieron hacia Eruaben. Era alguien que Kale había traído de repente con él. Los elfos oscuros tenían los puños apretados y lo miraban con pupilas temblorosas, mientras que Litana estaba llena de preguntas. Se le había presentado en el pasado durante la reunión de los 4 reinos y una tribu como el caballero guardián de Kale. Sin embargo, Kale lo presentó de forma diferente esta vez. Es un archimago. Era alguien que estaba más allá del nivel de Rosalind, una maga de grado superior. Su cabello blanco dorado brillaba incluso en la oscuridad. Eruaben movió su mano. Polvo dorado rápidamente rodeó al grupo. Todos desaparecieron en la oscuridad una vez que eso sucedió. Rosalind tenía una expresión relajada en su rostro mientras comenzaba a hablar. Te estaré esperando. Podía oír el sonido del viento una vez que se despidió de ellos. Era el sonido del grupo comenzando a correr. No había razón para usar el difícil camino bajo el agua ahora que Eruaben estaba aquí. Todos corrían junto al río hacia la sección 7 mientras eran invisibles gracias a la magia de Eruaben. Saa, el sonido del viento rodeaba los pies de Kale. ¿Humano? ¡Todos son tan rápidos! ¿Cierto? Kale levantó la cabeza. Habían llegado rápidamente justo fuera del alcance de la vigilancia del imperio. Sin embargo, no podían ver las murallas del castillo de la sección 7. No había murallas alrededor del río que cortaba la sección 7 de norte a sur. En cambio, vieron un gran número de soldados del imperio. Los soldados estaban estacionados a ambos lados del río sin dejar ningún hueco. Se estrellarían contra ellos si intentaran correr, incluso si fueran invisibles. Por supuesto, tenían suficientes habilidades para saltar sigilosamente por encima de ellos, sin embargo, necesitaban llegar al centro de la sección 7 lo más silenciosamente posible sin dejar nada al azar. Fue en ese momento que Kale chasqueó los dedos. De acuerdo, humano, empecemos. Escuchó las voces de Raón y Eruaben. Kale saltó al río después de oír sus voces. Estaban lo suficientemente lejos como para no ser vistos. Saa, podía oír el sonido de la gente caminando por el agua. Ahora estaban bajo el agua. Estaban rodeados de orbes transparentes. Kale comenzó a hablar. Una mota de polvo dorado se movió cerca de su cuello. Pudo respirar normalmente y hablar en este orbe que los elfos oscuros y Litana pensaban que Eruaben había creado por su cuenta, pero en realidad fue obra de 2 dragones. Su grupo podía oír su voz claramente, aunque estaban bajo el agua, gracias al hechizo mágico. Nos moveremos hacia adelante directamente. Los orbes transparentes comenzaron a moverse en el fondo del río. Ahora estaban dentro del alcance de la vigilancia del imperio, pero nadie podía verlos. Saa, Kale y los demás estaban caminando río arriba. Iban a ir desde el fondo hasta la cima. El grupo de Kale finalmente llegó al centro de la sección 7 a través del agua tranquila del río bajo el cielo nocturno. Fue en ese momento. Kale pudo oír la voz de Raón. Era la voz del único que se había estado moviendo por encima del río en lugar de por debajo del agua. ¡Humano! ¡Humán! Kale se encogió. El dragón sonaba preocupado. Kale notó algo extraño en ese momento. Él no era el único que había dejado de moverse. Un par de los otros orbes transparentes habían dejado de moverse, aunque él no había dado ninguna señal. ¡Humano! ¡El imperio está loco! Kale levantó la cabeza después de oír la voz de Raón. Pudo ver el agua balanceándose. La voz de Raón se balanceaba igual. Dentro de la sección 7, humano, hay muchas bombas grandes dentro de la sección 7. ¿Qué? ¿Bombas? Son todas bombas de maná muerto. También son enormes. Todas están ubicadas en todas las residencias. Hay cientos de ellas. Kale oyó un chasquido cuando todos se hicieron visibles. El antiguo dragón Eruaben había quitado la magia de invisibilidad. Kale ahora podía decir quién era el que se había detenido una vez que él se había detenido. Los elfos oscuros, Mare y Eruaben. Todos ellos se habían detenido. Todos tenían expresiones serias en sus rostros. No podían ver por encima del río como lo hacía Raón, sin embargo, todos habían sentido la presencia del maná muerto. Habían sentido una presencia extremadamente grande y terrible. Estas cientos de bombas, todos en la sección 7 morirán si explotan.
No, la sección 7 se convertirá en una tierra de muerte. Nada podrá vivir aquí ya. Estos bastardos de la basura. Kale finalmente descubrió lo que estaba pensando el imperio. No habían terminado con solo tomar rehenes. Su plan era destruir completamente la sección 7. Incluso podrían estar planeando matar a los guerreros de la jungla que vendrían a rescatar a los rehenes también. ¡Humano! Toda la sección 7 es prácticamente una enorme bomba de maná muerto. ¡Esto es malo! Los golems y los soldados de guardia estaban todos allí para evitar que esto fuera notado. No estaban allí para evitar que los guerreros de la jungla entraran, sino para que nadie pudiera ver lo que estaban haciendo dentro de la sección 7. Ja, ja, ja. Kale estaba en shock. No es algo que Mary y los elfos oscuros puedan manejar. Alguien morirá si todas estas explotan a la vez. Ese alguien probablemente serían los ciudadanos inocentes de la jungla. La ira se podía ver en los ojos de Kale. Su mente también se complicó. Pero será aún peor si Grams o yo los destruimos a todos. Tampoco podemos dejarlos solos. Kale estaba a punto de responder después de oír la urgencia en la voz de Raón antes de detenerse. ¿Humano? Ignoró la voz de Raón. Fue porque escuchó una voz diferente a través de la voz urgente del joven dragón. Tengo hambre. ¿Mm? La voz venía de la sacerdotisa Glotón, la dueña del escudo indestructible. ¿Por qué está apareciendo ahora? Puedo comérmelo. La Glotón agregó antes de que Kale pudiera siquiera hacer la pregunta. ¿Qué? ¿Comer qué? ¿La mana muerta? ¿No te acuerdas? Preguntó la Glotón. Recuerda dónde nos conocimos por primera vez. Recuerda el árbol donde me diste pan. ¿No te acuerdas? Lo recordaba. Recordaba el árbol come hombres en la cima de los barrios bajos en el territorio Enituse. Recordaba ese árbol negro. Era el lugar donde obtuvo el escudo indestructible y comenzó este viaje tan extraño. Espera. ¿Negro? Kale recordó cómo el árbol pasó de negro a blanco una vez que obtuvo el escudo indestructible. Quizás no fue la Glotón la razón por la que el árbol se volvió negro. La gente de los barrios bajos decía que todo debajo del árbol negro estaba desolado y evitaban esa área por miedo. Kale había estado moviéndose solo en ese momento sin Raón. Luego pensó en cómo el suelo se vuelve desolado por la mana muerta. La super roca intervino en ese momento. Los seres vivos podían vivir y respirar debajo del escudo cuando la lluvia negra cayó en el pasado. Aunque todavía no podía purificarse. El escudo indestructible de la Glotón que tenía el atributo de madera añadido. Era una voz lenta pero segura. Soy bueno comiendo todo. ¡Qué Glotón tan genial! Kale comenzó a sonreír. Esta es la jungla. Era el lugar con la mayor cantidad de árboles. Uno es algo coreano que no tiene mucho sentido en inglés. Básicamente diciendo que no hay respeto en la forma en que Kale le está hablando.